Muchas gracias a todos los participantes. Espero que podamos ilustrar algunas ideas, algunas reflexiones importantes en el día de hoy. Y bueno, yo creo que entonces comencemos nuestro tema sobre la estructura de datos y su impacto en el rendimiento económico de las fincas. Entonces, antes de entrar en temas puramente técnicos y puntuales de cifras, yo quiero permitirme hacer una reflexión haciendo un comparativo de dos fincas reales con las que yo tuve oportunidad de trabajar como asesor durante muchos años, de un par de hermanos que eran increíblemente iguales en toda su forma de administrar sus negocios. Vamos a llamarlos para que ustedes los puedan comparar, la finca A y la finca B. Eran un par de hermanos mellizos que quedaron huérfanos desde muy pequeños y eran muy unidos entre sí y siempre hacían todos sus negocios juntos, todas sus actividades. En un momento dado, por allá en el año 1985, repartieron las ganaderías, cada uno se quedó con 86 hectáreas, y yo quiero mostrarles, para que ustedes vean un poco la diferencia de números entre la finca A y la finca B. Ustedes pueden ver, vamos pasando sobre la información, que ambas fincas eran unas fincas de 130 vacas en ordeño. Sin embargo, una de las fincas o de las ganaderías producía mucha más leche que la otra, 4.200 litros contra 3.300, con un promedio de producción de 30 litros en una, mientras la otra estaba en 25. Un indicador de servicios por concepción muy similar, un indicador de días abiertos también muy similar, el consumo de alimento concentrado por vaca de ordeño bastante parecido, el mismo número de trabajadores en las fincas. Ambas eran ganaderías pues, con tecnología de equipo de ordeño moderno para la época. Esto es una comparación, digamos, de un trabajo que se hizo en el año 2005 o algo así, pero digamos la información que les estoy mostrando es vieja, pero lo que quiero ilustrar es la reflexión sobre este tema. Ambas ganaderías con riego artificial, tierras similares, pegadas la una de la otra, simplemente partía la ganadería por la mitad, la tierra. Los programas de fertilización iguales, yo era el asesor de las ganaderías y hacía los programas de fertilización. Todo el tema de nutrición lo hice yo durante muchos años. Compartían el mismo veterinario reproductivo, no yo no soy veterinario, pero el mismo veterinario atendía a ambas ganaderías. Programas de inseminación artificial por más de 40 años. Sin embargo, cuando ustedes miran la diferencia en producción de leche entre la finca A y la finca B, a pesos de hoy o a dinero de hoy equivalía al orden de $115.000 por año. Es decir, uno de los hermanos, con los mismos costos de producción o muy similares, como ustedes pudieron ver, porque las dos ganaderías eran prácticamente gemelas, tenía $115.000 más de ingresos por año, que es alrededor de $10.000 mensuales. Es mucho dinero por una ganadería de 130 vacas. Entonces, yo siempre, cuando he tenido la oportunidad de capacitar a técnicos de plantas, de alimentos balanceados o técnicos de praderas, siempre me gusta presentar esta primera reflexión y preguntarle a la gente, bueno, ¿dónde está la diferencia? ¿Por qué una ganadería puede producir $100.000 más al año de ingreso que la otra si son tan similares? Y en este caso, digamos, el ejemplo era muy gráfico para mí porque el dueño de la finca B siempre me decía a mí, bueno, ¿por qué mi hermano me gana? Usted es el asesor, usted va a las dos ganaderías, la genética que usamos es la misma hace 40 años, dígame, ¿qué está pasando? ¿Por qué mi hermano tiene mejor resultado? Entonces, para no alargarnos en el tema, pero para contarles un poco el resultado, es que a pesar de que todas las condiciones son iguales, en una de las ganaderías, el dueño de la ganadería y su hijo que le ayudaba estaban muy presentes todos los días en su empresa ganadera, mientras que el otro dueño, el otro hermano, el de la finca menos productiva, tenía otras actividades de otros negocios y otras fincas en otras zonas del país, y un hijo que no trabajaba con él en la ganadería. Es decir, la única respuesta a la pregunta de por qué hay una diferencia tan grande en ingreso en dólares adicionales de una finca contra la otra era que la administración de las empresas era totalmente distinta. Es decir, había uno de los hermanos que era capaz de hacer una mucho mejor gestión gerencial o empresarial de su mismo negocio como el que tenía su hermano. Entonces, la primera reflexión antes de que entremos en temas técnicos y a manera de introducción que yo les quiero dejar es esta. Ningún producto reemplaza un buen manejo.
Es decir, vamos a conversar alrededor de una hora sobre parámetros productivos, estructuras de datos, pérdidas por no estar en los puntos óptimos, etcétera. Pero yo quiero que la primera reflexión y tal vez la principal enseñanza que nos podamos llevar de este conversatorio que estamos teniendo hoy, de esta charla, es que el manejo en el campo y la actividad gerencial de nosotros como gerentes de empresas ganaderas que tenemos que convertirnos hoy en día no tiene reemplazo. Es decir, yo no puedo pensar que por comprar un mejor tractor o por comprar una mejor genética o una mejor máquina de ordeño, por sembrar una nueva variedad de pastos, voy a poder hacer un mejor trabajo si no acompañamos todas las nuevas tecnologías y todas las nuevas mejoras que existen para la ganadería moderna de un buen manejo. Ok, hasta aquí entonces a manera de introducción y reflexión este tema del comparativo de fincas. Bueno, como primer punto ya yendo al grano sobre el tema de hoy, me permito pues presentar la definición de la estructura del hato. La estructura del hato se define como la distribución actual de cada una de las categorías de animales de la finca. Nosotros podemos definir muchas categorías y no importa qué categorías tengamos, cada finca se ajusta con las necesidades que tenga de diferentes categorías, pero lo importante es ver la distribución ideal para cada una de las situaciones particulares. Entonces, así por ejemplo, podemos tener una categoría de vacas en ordeño, que a la vez se puede subdividir por tercios de lactancia, vacas de primero, segundo, tercer tercio, vacas de más de 300 días de lactancia, las vacas secas también, por ejemplo, las vacas que llamamos en preparto, en algunos países le llaman vacas de maternidad, etcétera. Los animales de cría o terneras en leche, como decimos en Colombia, los animales que ya están en destete, levante, etcétera, animales para inseminación, novillas preñadas, no importa. Las categorías que definamos, eso no importa. Cualquier finca puede definir sus categorías y agrupar sus animales conforme le acomode mejor el manejo. Porque entiendo yo, por ejemplo, que las fincas demasiado pequeñas les queda difícil tener muchos lotes de ganado. Las fincas más grandes, si no hacen más lotes, pues la competencia de animales se vuelve muy agresiva por los comederos, por los espacios, etcétera. Entonces no importa, pero podemos definir cualquier cantidad de categorías. Lo importante es poder medir qué tenemos. Ok. ¿Por qué es importante la estructura del hato? Y este tal vez es digamos, el mensaje principal de por qué tenemos que trabajar sobre estos números permanentemente. Cuando los indicadores de eficiencia de la ganadería, cualesquiera que sean, indicadores productivos, por ejemplo, litros por hectárea, reproductivos, como pueden ser los días abiertos o las tasas de preñez o cualquier indicador reproductivo, los indicadores sanitarios, niveles de mastitis, de cojeras, abortos, laborales, rendimiento de los trabajadores de la empresa, etcétera, de confort, que hoy día está más en boga que nunca, se está demostrando cada día más que en la vaca lechera moderna de alta producción el confort es vital, etcétera. Cuando cualquiera de estos indicadores de eficiencia ganadera se apartan de los ideales, empezamos a tener una estructura de datos que no es la óptima para cada empresa. Entonces, si nosotros definimos una estructura de datos óptima para nuestra finca, pero los indicadores no los podemos mantener dentro de los rangos adecuados, empezamos a tener más o menos de los distintos animales de las distintas categorías, lo que nos genera pérdidas de dinero que pueden ser sustanciales, y es un poco lo que vamos a mirar ahora más adelante. Ok, miremos por ejemplo una tabla de estructura del hato para 100 vacas, y yo me he permitido mostrar a ustedes un hato que no esté creciendo y un hato que sí esté creciendo, porque algunas veces, o no algunas veces, con mucha frecuencia se encuentra uno en el trabajo de campo, que algunas personas siempre quieren crecer su ganadería y tienen cómo hacer. Entonces, es una condición distinta a la gente que ya no puede crecer más por cualquier motivo, falta de tierra, falta de espacio de instalaciones, etcétera, falta de agua para riego y producir más forrajes en los países más secos. No es el caso de Costa Rica, pero en nuestro caso sí nos pasa mucho en algunas zonas, etcétera. Entonces ustedes pueden ver que para una estructura de datos estable nosotros podemos hablar de
estas siguientes categorías de vacas en ordeño: las vacas secas, las vacas en preparto, para un total de 100 vacas. Entonces, 100 vacas, por cada 100 vacas debemos ordeñar 87, tener 9 secas, 4 ya en preparación al parto, o lo que llamamos la vaca en transición. Y después las vacas de hato, a su vez, distribuidas en los siguientes porcentajes por tercios de lactancia. Un hato con una estructura ideal debe tener 25 o 26% aproximadamente de sus vacas en cada tercio de lactancia, y bueno, solo 9 de más de 300 días en lactancia, porque son las vacas, digamos, que normalmente consideramos como vacas problema. Entonces, es decir, de las 87 vacas, no debe haber más de 9 que pasen de 300 días en lactancia. Son las vacas más costosas desde el punto de vista del negocio. Entonces, si ustedes se fijan, aquí, tanto el hato estable como el hato en crecimiento muestran los mismos números. Es decir, si yo estoy creciendo una ganadería, por cada 100 vacas, estas son las proporciones. Eso no cambia. Donde viene el cambio es en la siguiente, miremos un poco la repartición de las vacas por el número de lactancias. Y entonces aquí encontramos que los datos que ya están estables, donde no hay crecimiento, se presenta un efecto donde la edad del hato aumenta, porque al no haber crecimiento no se crían todos los reemplazos, y entonces podemos tener más o menos unas proporciones de primera a séptima lactancia, como ustedes ven. Los datos en crecimiento, en cambio, estamos viendo más o menos un 30% de animales en primera lactancia, porque se crían todas las hembras de reemplazo para poder crecer, un 25% en segunda lactancia, 20% tercera, etcétera, y tal vez solo un 10% de vacas de 5 partos y muy pocos animales, en este caso no puse ninguno, para 6 o más lactancias. ¿Cuál es tal vez la notación interesante que vale la pena hacer acá? En el caso de Costa Rica, yo sé que hay muchísimo ganado Jersey, cruzado con el Holstein, o ganaderías que tienen bastante Jersey, y en general la raza Jersey es una raza que está en crecimiento fuerte en todo el mundo. La raza Jersey se caracteriza o se diferencia un poco de la raza Holstein, incluso una raza un poco de maduración más tardía. Si bien los animales jóvenes son muy precoces para iniciar su primer parto, los animales dan muy buenas producciones más hacia la cuarta, quinta, sexta lactancia, y son muy buenas productoras de leche a 11 años. Es común encontrar vacas Jersey con 7, 8, 9 lactancias produciendo razonablemente bien, lo que no se ve hoy en la raza Holstein tan fácilmente. La raza Holstein se ha vuelto una raza de vacas que se funden rápido, por así decirlo, y duran pocos partos. Entonces, en este tema es importante tener en cuenta que hay diferencias entre razas. Miremos un poco qué sucede en el caso de los animales jóvenes. Aquí, por cada 100 vacas que tenga la ganadería, podemos ver que los números sí cambian totalmente. Yo he separado aquí categorías por 6 meses, de 0 a 6 meses, de 6 a 12 meses, animales de 12 a 18, etcétera, 18 a 24 y más de 24 meses. Y lo importante es ver la gran diferencia que existe en el total de animales que tengo yo en mi estructura de hato jóvenes cuando tengo un hato estable contra un hato en crecimiento. Ustedes miran en la parte de abajo de sus pantallas, hay una nota que dice que para el hato estable se crían únicamente los reemplazos necesarios. Es decir, esta es una ganadería que ha definido cuántas vacas descarta por año y deja un número de terneras por año iguales a las vacas que va a reemplazar, más un margen de seguridad por la mortalidad y demás que puede presentarse en los animales jóvenes. Entonces, con solo 56 animales puede estar bien. Un hato en crecimiento que cría todos los animales, normalmente ya hoy en día todos los hatos que están buscando crecer fuertemente han adoptado al 100% la tecnología del semen sexado. El semen sexado es una herramienta muy importante para crecer las ganaderías. Entonces, asumiendo que utilicemos semen sexado en todas las hembras jóvenes, no en las vacas de ordeño, en hembras jóvenes, que tengamos toda la crianza se deja en la finca y tengamos una tasa de descarte del 25%, ustedes pueden ver que esa ganadería puede manejar 100 cabezas en crecimiento. O sea que hay una diferencia muy grande porque necesitamos el doble de área de potreros para poder hacer el crecimiento, y esa área que se utiliza para el crecimiento adicional de esos animales, pues eso es un área que se le debería quitar o se le tiene que quitar o no la pueden aprovechar las vacas de ordeño.
Entonces los datos que están en crecimiento tienen un hándicap fuerte en el sentido de que no pueden producir la misma leche por hectárea porque dedicando parte de la tierra de la finca a animales que no son productivos. Obviamente después de un tiempo, cuando el crecimiento se cope y el hato llegue a cierta estabilidad, pues empieza a cosechar toda la inversión hecha durante los años de crecimiento. Pero desde el punto de vista de economía lechera, que es uno de los temas en los que nos ha tocado trabajar mucho los últimos años porque los negocios se han puesto muy difícil, ¿no? Hoy en día tenemos un tema muy difícil y es que con la globalización y los tratados de libre comercio que hemos firmado todos los países, nuestro competidor ya no es el vecino de al lado o la persona que está más abajo o más arriba en la carretera, sino que nuestro competidor puede ser un ganadero en Canadá o un ganadero en Francia. En el caso de Colombia, por ejemplo, nosotros tenemos TLC firmado con Europa, TLC firmado con Estados Unidos. Entonces, un ganadero que sea muy eficiente en Europa puede producir leche que llegue muy barata a Colombia y nosotros ya estamos a muy pocos años de que la leche llegue con cero aranceles. Entonces, estos números que hacen que de pronto no podamos tener suficiente productividad por hectárea, a veces nos pueden poner en desventaja desde el punto de vista del negocio con productores de otros países. Porque aquí ya entra en juego pues toda esta globalización mundial que se ha venido dando en la última década. Entonces, esto es bien importante tenerlo en cuenta. Ok, entonces, después de estas definiciones y consideraciones generales, me he permitido presentarles a ustedes algunos de los indicadores que se manejan en la estructura de hato y los rangos que se consideran entre excelentes, buenos, regulares y malos. Por ejemplo, miremos, es un indicador que no tiene que ver tanto con la estructura de hato, pero es un indicador que me gusta mucho presentar, porque en esto los países que estamos en el trópico tenemos una ventaja grande. Cuando medimos los litros de leche por hectárea por año, nosotros encontramos que las fincas buenas en nuestros países, incluido Costa Rica, pueden llegar a 20.000 litros por hectárea por año. Sin embargo, las ganaderías en países como Chile, siendo pastoriles también, o en Irlanda, que se pastorea prácticamente todo el año el ganado, normalmente ellos han, igual que en Nueva Zelanda, 8, 10, 12, 15.000 litros hectárea año, porque no tienen la misma capacidad forrajera por el clima. Nosotros tenemos un clima, por así decirlo, privilegiado, en el sentido que podemos producir forrajes todo el año, tenemos buena luz todo el año en nuestros países y en el caso de Costa Rica normalmente también muy buenas lluvias. Entonces, este es un indicador en el cual nosotros sí tenemos una ventaja contra otros países. Podemos producir mucho más por hectárea. Por ejemplo, para que a manera, digamos, de información, se considera que un promedio de vacas en ordeñe de 27 litros o más es excelente. Estoy hablando de explotaciones netamente a pastoreo, con el modelo típico de producción que es exclusivo de nuestros países, pastoreo, suplementación con alimentos concentrados, normalmente en la sala de ordeñe, y alguno que otro suplemento estilo ensilajes y otros forrajes o fibras, según las necesidades climáticas y de pastos que tenga la finca, pero en general un sistema mixto, no es el sistema pastoril sin suplementación que usan en Nueva Zelanda, y no es el sistema basado en desechos de la agricultura y altísimos niveles de grano que tienen los americanos en confinamientos totales. Es un sistema mixto el que hemos desarrollado en Costa Rica, digamos en todo Centroamérica y los países de Sudamérica, que ha mostrado, a juicio mío, ser un sistema exitoso y competitivo. Entonces, hablamos de 18 litros como una producción mala hoy en día y hasta 27 litros una producción excelente. Aquí igual estoy hablando de vacas Holstein, en el caso del Jersey hay que aplicar la leche por hectárea sí es la misma con Jersey, pero los litros por vaca sí hay que pensar en que la vaca Jersey metabólicamente hablando es del 70 al 80% de la vaca Holstein. Entonces, si estamos hablando de un promedio de sobre 27 en el Holstein, hablamos de unos 19 litros en el Jersey. ¿Ok? Miremos, por ejemplo, los litros por vaca por año, que son las lactancias que se pueden producir. Hablamos de estar cerca de 9.000 litros como algo muy bueno a nivel de pastoreo. Un indicador que me gusta mucho mirarlo cuando estamos revisando la eficiencia de la suplementación. Si yo al promedio de producción de leche de la ganadería, de las vacas de ordeño, le quito el consumo de kilos de alimento balanceado por vaca, debemos llegar a este indicador, que es el promedio de producción, digamos, 25 litros menos 7 kilos de concentrado, por decir, nos da 18. Entonces, 18 litros de
de leche menos kilos de concentrado es excelente y en la otra escala 12 sería mal. Si nosotros al promedio de leche le quitamos el consumo de concentrado, llegamos a 12, algo está pasando con la nutrición. La eficiencia de la nutrición de la vaca no está dando lo que se espera. Ok, pasemos a mirar algunos indicadores reproductivos. Por ejemplo, vacas preñadas, 55% es excelente, 40% es malo. Promedio de días en lactancia, digamos que los normales están entre 160 a 180, pero algunas ganaderías pueden irse a 220 y eso no está bien. Los servicios por concepción, que es un indicador reproductivo que es muy comúnmente usado, hoy en día está un poco más en desuso, digamos que hoy en día se habla más de las tasas de preñez, pero bueno, es tema de otra charla, no estamos profundizando tanto en temas reproductivos, pero alrededor de dos dosis por preñez es un indicador considerado bueno. Y aquí vamos a detenernos en los últimos 3 indicadores, que es los que vamos a trabajar un poco después, pues no más por efectos del tema de la disponibilidad de tiempo. La tasa de descarte anual, hoy se asume que en un hato en pastoreo, una excelente tasa de descarte es de alrededor del 20 o 22%, y una tasa de descarte muy mala cuando sobrepasa el 30 o 32%. Alguien me dirá, ¿por qué la tasa de descarte debe ser del 20%? ¿No es mejor tener 10% para poder crecer más, etcétera? Se ha visto que cuando la tasa de descarte es menor al 20%, los hatos se envejecen demasiado. Entonces, se retrasa mucho el mejoramiento genético. Si las vacas empiezan a reponerse o el hato se renueva a una tasa, por decir, del 10%, nos demoramos 10 años para darle la vuelta a la ganadería y para hacer un cambio de generación. Entonces, se retrasa demasiado la mejora genética. Y hoy en día, con el tema de las pruebas genómicas, la genética está avanzando mucho más rápido que antes. Entonces se ha visto que si las tasas de descarte son muy bajas, ya no son tan buenas. Entonces debemos estar pensando en que entre 20 y 25% puede ser un indicador muy bueno para manejar en pastoreo. Los hatos en confinamiento tienen un análisis totalmente distinto porque hay unas limitaciones de espacio y de camas en los echaderos que hacen que haya que manejar unas tasas de descarte un poco más altas. Pero para nuestro sistema pastoril, donde la cama es amplia, es decir, la cama es el potrero, normalmente nuestras vacas en Costa Rica o en Ecuador o en Panamá duermen en potrero, entonces no hay una limitante fuerte de espacio. Por ahí vamos, 20-25% es un indicador importante para tenerlo en cuenta. El siguiente indicador que vamos a revisar unos datos ahora de pérdidas y eso, son los días abiertos. Se asume que los días abiertos ideales han sido siempre 100, pero decimos que el indicador puede ir entre 100 como muy bueno y 160 muy mal. Es muy importante trabajarle al tema de los días abiertos porque es uno de los, junto con las tasas de preñez, son los 2 indicadores que mejor expresan el desempeño reproductivo de nuestro ganado. Y un indicador que habla del ganado joven que vamos a mirar, que es la edad del primer parto. Hoy en día está ampliamente demostrado, tanto en sistemas pastoriles como en sistemas de confinamiento, que hay que hacer todo lo posible para que los animales den el primer parto lo más cerca posible a los 24 meses. Hoy ya en Europa y en Estados Unidos y Canadá se está hablando muchísimo de lograr el primer parto a los 22 meses. Antes de 22 no, pero por encima de 24 o 25 se empieza a perder rentabilidad. Es muy común en nuestros países y en nuestras ganaderías que encontremos que el primer parto llega a los 30 meses. 28 o 30 meses es muy común. Yo diría que un 60 o 80% de las fincas que tenemos nosotros en nuestros países estamos trabajando siempre alrededor de 28 a 30 meses. Y eso es un indicador que nos genera unas pérdidas muy grandes. Ya vamos a mirar un poco ese tema. Muy bien. ¿Cómo vamos? Vamos muy rápido. ¿Se está escuchando bien, Carlos? Porfa. Sí, se escucha muy bien, perfecto. Bueno, me alegro. El doctor Rafael Rodríguez me mandó la información con los datos que ustedes tienen en el BAM de Costa Rica y confirmando, perdón, me devuelvo un poquito, confirmando, tienen un estudio donde se separa Costa Rica
la zona alta de la zona media, y el estudio arroja que el promedio de edad del primer parto está en 30 meses. Es decir, lo que yo les decía, que siempre uno en campo cuando va a ganaderías pastoriles es que nosotros llevamos nuestros animales al primer parto casi siempre hacia los 30 meses. Y eso, digamos que ya se ha demostrado que técnicamente no es el ideal, y económicamente genera mucha pérdida, o digamos se deja de ganar mucho dinero por no tener los animales pariendo a los 24 meses. Digamos un apunte al lado, para que también nos llevemos algo práctico hoy, es que en mi experiencia, yo soy un técnico de campo que ando 6 días de la semana en el campo y llevo muchos años viendo y aprendiendo de los errores. Entonces, algo que sí creo que es importante es tratar de, en la medida de lo posible, separar los animales de primer parto en grupos distintos. Cuando nosotros bajamos la edad del primer parto de 30 meses a 24 meses, la novilla que da su cría a los 24 meses, sí es, algunas veces es más joven, y eso la hace un poco más susceptible y digamos menos fuerte, y casi siempre tiene menos tamaño. Entonces, cuando nosotros mantenemos mezclados todas las vacas en el mismo grupo y tenemos vacas de 5 y 6 partos muy grandes en el mismo potrero y en el mismo grupo de ordeño y en el mismo grupo de estabulación, en el caso de los confinamientos, los animales de primer parto que dan cría muy jóvenes sí se resienten, y es por un tema social. No es que los 24 meses no le permitan a la novilla parir y dar muy buena producción de leche si la alimentamos bien. Es simplemente un tema de competencia social. Hay mucha más diferencia de tamaño entre vacas adultas y vacas de primer parto cuando ellas paren de 24 meses. Entonces, en mi experiencia, toda la investigación que se ha generado en Europa y Estados Unidos sí se puede aplicar en nuestro medio en este punto de la edad del primer parto, pero es muy conveniente, y hemos visto muy buenos resultados en la producción por lactancia y en la velocidad a la que se vuelven a preñar los animales de primer parto cuando ellos dan su parto y pasan su primera lactancia con sus compañeras de acto, todas de primer parto en lo posible, o al menos los primeros 6 meses de lactancia. Eso nos ayuda mucho, es simplemente un tipcito como de manejo que me permito también que lo revisemos. Ok, sigamos adelante. Me voy a detener en estos últimos 3 indicadores que vimos para hacer simplemente una reflexión de números de dinero, que de antemano quiero pues hacer digamos la salvedad que no todas las fincas tienen estructuras de costos iguales ni sistemas de producción iguales. Entonces, los rangos que voy a presentar, por favor, no los tomen como algo absolutamente fijo matemático que así le pasa a cada uno en su finca, sino un indicador general de la magnitud de lo que se puede estar dejando de ganar si nosotros no hacemos las cosas bien y si nuestra estructura de datos se desarregla. Entonces, hecha esa salvedad, hablemos de los días abiertos, que es el indicador que más ha sido tal vez estudiado los últimos 10 años en temas de costo. Entonces, los expertos en reproducción dicen que los días abiertos se empiezan a medir cuando los días abiertos empiezan a no ser los ideales y empieza a afectar la estructura de hato, se empiezan a medir como pérdida por encima de 100 días. Es decir, antes de 100 días abiertos no se considera que haya una pérdida. Por encima de 100 días abiertos se supone, dependiendo del precio de la leche, de la producción de leche de la finca, que un día abierto le puede costar entre 3 y 7 dólares por vaca por año. Es decir, si una vaca no preñó al día 100, sino al día 101, esa vaca perdió 3 dólares ese año comparado con la vaca que logró preñar a los 100. Las pérdidas por días abiertos están calculadas, esos 3 a 7 dólares vaca año están calculados por menor producción de leche, por mayores descartes, porque las vacas cuando no preñan pronto llegan a un punto en que se baja la producción de leche por debajo del punto de equilibrio y la vaca se hace insostenible como unidad económica, por menos crías, porque si se nos abre el intervalo entre partos por no preñar las vacas a tiempo, pues en el año la finca termina obteniendo menos crías, y eso es importante. Otros gastos adicionales en más pajillas, medicinas y tratamientos reproductivos, etcétera, que hacen que los días abiertos se vuelvan muy costosos por encima de 100. Vamos a hacer un cálculo sencillo, elemental.
donde vamos a comparar un escenario ideal de 100 días abiertos contra un escenario actual de 160 días abiertos, donde vamos a contabilizar esa diferencia de 60 días. Vamos a poner un valor de $5 por día, entre 3 y 7. Hoy en día los estudios están más hacia los $7 por día abierto para cada vaca, pero 5 es un promedio que yo he escogido acá para el efecto del cálculo. Entonces, digamos que el total en 100 vacas, el valor total, estamos hablando de $300. Un valor total anual para 100 vacas de $30.000. Es decir, si yo tengo 100 vacas y estoy perdiendo $5 por día abierto, puedo tener una pérdida de $30.000 en todos los costos que veíamos antes que estaban generando gastos adicionales. Ok, vamos a mirar, por ejemplo, ahora las tasas de descarte. Como les decía nuevamente, pues son cifras calculadas que para cada uno en su finca pueden ser distintas. Entonces, primero miremos un poco cómo se define la tasa de descarte, porque aquí es importante. Los días abiertos no tienen problemas, son fáciles de calcular. Todos nuestros programas de ganadería nos los dan. En general, todos los softwares que utilizamos hoy en cualquier ganadería, y yo ya no consigo una ganadería que no tenga sistematizada su información. Eso ya no existe hoy en día. Los días abiertos son automáticos y fáciles de calcular. La tasa de descarte tiene, digamos, un poco de discusión o de debate. Se define como la pérdida involuntaria de un animal productivo. Es decir, una vaca que yo no quisiera vender. Yo considero una vaca descartada, una vaca que se parte una pata, una vaca que se muere, una vaca que no preña y llega a un punto de producción que es insostenible, etc. Y la vida productiva es el tiempo que transcurre entre el día del primer parto y la fecha de salida del acto. Es decir, se calcula como vida productiva los días desde cuando empieza a producir leche un animal. No se tiene en cuenta en vida productiva el animal joven, sino desde el primer parto hasta el día que la vaca se va por descarte. Entonces, con esas dos definiciones, podemos mirar, por ejemplo, a manera de información, una tabla que nos muestra la vida productiva en diferentes países. Miren ustedes que sorprendentemente la vida productiva de las vacas es muy corta. Piensen que si nosotros tenemos una edad al primer parto de 30 meses, que son 2.5 años, ustedes miran la tabla en Estados Unidos, China y Canadá, la vida productiva de las vacas es de aproximadamente 2.5 años. Es decir, una vaca lechera es un animal que el 50% del tiempo de su vida en la finca no nos produce nada de leche, lo utiliza solo para crecimiento, es improductiva. Y después en el otro 50%, aproximadamente un 80% del tiempo da leche y un 20% está seca. Al mirar eso en el total de vida productiva, los animales realmente no dan leche sino el 40% de su vida o de su paso por la finca. Es decir, un animal que nace y después de 6 o 7 años se va de la finca, en la práctica solo nos dio plata o nos generó, un ingreso vendible como leche aproximadamente el 40% de los días. Eso pues es increíblemente bajo cuando la vida productiva es muy corta. Ustedes miran, la vida productiva más alta la tiene Nueva Zelanda, con 4 años, pues es mucho más alta que los otros países, pero sin embargo tampoco es exageradamente alta. Es decir, en Nueva Zelanda los animales pueden estar un 60% de su vida productiva por un 30% improductiva. O sea, los bovinos son animales que se toman mucho de su tiempo para llegar al ciclo de producción. Digamos que normalmente no pasa así con otras especies. Por ejemplo, cuando hablamos de corderos, de ovejas, las ovejas pueden tener su primer parto a los 8 meses o al año, pero pueden tener 6 y 7 años produciendo las ovejas de carne. Caso igual pasa con las cerdas. Las cerdas pueden tener sin ningún problema 6, 7, 8 partos y pueden dar su primer parto también muy pronto. Entonces digamos que es un punto en contra de la especie con la que estamos trabajando que cobra vital importancia cuando uno mira las cifras económicas de las empresas. Esta gráfica nos muestra un poco el riesgo relativo de perder las vacas. Miren ustedes que la curva tiene un pico que generalmente se presenta alrededor de los primeros 2 meses de lactancia. Es decir,
Una vez una vaca da su parto, tiene altísimas probabilidades de que sea descartada en el primer mes o segundo mes de lactancia, porque vienen los problemas metabólicos, las fiebres de leche, la cetosis, las mastitis, que son muy fuertes generalmente en esta época. Pero después de que la vaca se acerca al día 90, el riesgo de descarte de la vaca se vuelve muy bajo, y solo cuando las vacas se acercan a los 300 días, las de primer parto, o a los 200 días, las vacas adultas, se vuelve a elevar el riesgo de descarte, porque empieza la vaca que no está preñada a tener que justificar con la producción de leche estar por encima del punto de equilibrio. Si no lo logra, hoy en día la vaca moderna, con las vacas no podemos ser muy tolerantes. Si la vaca llega a un punto en una lechería moderna, hoy en día cada vez son más grandes las lecherías, tal vez no es tanto el caso en Costa Rica, pero en general, si la vaca lechera moderna llega a un punto en que no paga la comida, se tiene que ir de la finca. Entonces, por encima de 200 y 300 días, las vacas que no están preñadas empiezan a tener un riesgo relativo nuevamente alto de descarte. Ok, esto de manera simplemente informativa. Esto es una gráfica que nos muestra más o menos lo mismo, donde podemos ver el valor marginal productivo de cada mes de la vaca dependiendo de su vida productiva. Y aquí vemos que es muy costoso un mes al inicio de la vida productiva de las vacas, porque hemos invertido un montón de dinero y hasta ahora están empezando a hacer el retorno. Entonces, pues las curvas muestran que en la medida en que la vida productiva aumenta, el valor marginal de cada mes de la vaca tiene un menor costo. Es decir, la vaca va perdiendo importancia y valor a medida que se va envejeciendo, lo cual es lógico. Es simplemente las diferentes curvas dependen un poco de la diferencia de valor entre una novilla preñada para el primer parto y su valor de salvamento como vaca de descarte, pero bueno, no vale la pena que entremos en detalle, porque cada país tiene sus diferentes precios de animales. Ok, miremos por ejemplo otra vez un ejemplo elemental sencillo, donde comparemos una tasa de descarte del 20%, como veíamos ideal en los indicadores, o una tasa actual del 32%. No es tan común tasas del 32% en ganaderías a pastoreo, pero sí a veces se encuentra. Entonces, cuando la reproducción no está bien o la nutrición no está bien, podemos tener tasas de descarte así de elevadas. Hagamos un cálculo fácil. Si nosotros tenemos una tasa de 20%, por cada 100 vacas yo necesito dejar 20 novillas para reemplazar mis 100 vacas, mientras que si la tasa de descarte es de 32%, necesito dejar 32 novillas anualmente por cada 100 vacas. Es decir, hay una diferencia de 12 novillas más que debo crear por año si la tasa de descarte es del 32%. En el caso de que la tasa de descarte fuera buena, fuera del 20%, esos dos animales se podrían utilizar como un excedente de ganado para venta y generar utilidades. Si hablamos de $1.500 por novilla, que me imagino que es un precio razonable para Costa Rica, hoy en día en otros países están mucho más altas las novillas, pero hablemos de un valor por ahí, estamos teniendo un menor ingreso anual de $18.000. Entonces, si ustedes se fijan, cuando analizamos un indicador y pasamos a otro indicador, es fácil llegar a cifras de 10, 20 o $30.000 por cada indicador que está desfasado en temas de estructura de hato. Estamos analizando solo hasta ahora los días abiertos y la tasa de descarte, y vamos a mirar un tercero, pero cuando uno se adentra en todos los indicadores, pues llega a la conclusión que puede haber muchas pérdidas o lo que llamamos dinero escondido, ¿no? Porque el ganadero no tiene que girar el cheque por esas 12 novillas que está creando. Simplemente están metidas dentro de la finca, lo que pasa es que él no recibe el cheque porque no las puede vender. Pues no le están costando de una forma que tenga cheque, por eso no nos damos cuenta de esos costos ocultos. Ok, miremos por ejemplo, esta es una tabla muy interesante, espero que todos me sigan. Yo no sé si es posible, yo tengo el cursor aquí en la pantalla, no sé si podemos ver, para una tasa de descarte en la columna izquierda del 24% y una edad al primer parto de 24 meses en el título de la columna, el valor que aparece es de 54. ¿Se está viendo en la pantalla, Carlos, por favor? Sí, sí se ve el cursor, que está marcando el número 54 en este momento. Ok, ¿esto qué quiere decir? Esta tabla nos dice que por cada 100 vacas que yo tengo en el hato, yo debo tener 54 animales en crecimiento total desde un día de nacidos hasta el día del primer parto, si tengo un 24% de tasa de descarte y mis animales jóvenes dan su primer parto a los 24 meses.
Digamos que esa es una condición ideal. Pero tengamos en cuenta la condición que no es ideal. Entonces bajemos al 30% de tasa de descarte en la columna izquierda, la columna de más a la izquierda, si la tasa de descarte se hace del 30%. Y por ahí me voy a la derecha hasta 30 meses, que es la última columna, que es la edad del parto que me reporta el BAMP que estamos teniendo en Costa Rica. Estamos hablando de 100 animales en crianza. Es decir, si yo tengo unos indicadores de una mala crianza o una crianza que no es acelerada de terneras y una tasa de descarte alta en el hato lechero por cualquier situación, yo tengo que tener 100 animales en crianza contra 54 o 55 que puede ser una situación óptima para estructura de hato con buenos indicadores. Entonces, miremos un cálculo elemental. Si una novilla cuesta próxima al parto $1.500 y la edad del primer parto es 30 meses, con un costo promedio mensual de $50, esto también es un valor asumido de lo que generalmente cuesta la crianza, porque si me vale $1.500 y se demora 30 meses son 50 por mes, y más o menos eso puede costar un animal mensualmente, aunque aquí entra el debate de cuánto cuesta la tapa de leche y la tapa de la otra. No es uniforme el costo de cada mes, pero para efectos del cálculo, por favor asumamos que un animal en la finca cuesta $50 mensuales. Si la edad del primer parto es de 30 meses contra 24, la tasa de descarte es de 30 contra 24, como veíamos en la tabla anterior, entonces yo necesito 100 animales contra 54 en los dos extremos de análisis que estábamos haciendo, y nos da unos 46 animales extras en crecimiento. Es decir, si tenemos 30 meses, animales pariendo tardíamente, con 30% de tasa de descarte, necesito 100. Si tenemos 24 meses con 24% de tasa de descarte, necesitamos 54. Hay una diferencia de 46 animales extras en crecimiento que tiene que soportar la finca por no tener unos indicadores y una estructura de datos adecuada. Si esos 46 animales me cuestan $50 al mes, la ganadería tiene que destinar $2.300 adicionales cada mes en pasto para esos animales, alimento concentrado, mano de obra, etcétera. Todos los costos que incluye tener 46 animales adicionales en crianza. Lo que se nos vuelve por 12 meses otra vez cerca de $30.000 por año. Es decir, una tasa de descarte alta y unos animales creciendo pobremente es una combinación desastrosa, porque nos cuesta un montón de dinero puesto en tener que crear muchos más animales. Otra vez volvemos a $30.000 aproximadamente. Bueno, no sé si tenemos tiempo. Aquí hay una pantalla de un software ganadero cualquiera que nos muestra que de 188 vacas, que es la columna de la izquierda arriba, cuántas vacas hay de primero, segundo, tercero parto, etcétera. Esta vaca, fíjense esta ganadería, de 6 lactancias en adelante ya solo tiene 5, 5 y 2 vacas. Es decir, es una ganadería de casi 200 vacas, pero ya del sexto parto para arriba prácticamente no cuenta el ganado. En las columnas de abajo ustedes pueden ver la última información. Dice producción a 305 días y están las lactancias a 305 días en esta ganadería. Son datos reales, no vamos a discutir si son buenos o malos, simplemente estamos hablando de 5.700 litros a primera lactancia, 7.000 en segunda, 8.000 y tanto en tercero, 9.000 en cuarto parto, etcétera. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un cálculo otra vez elemental, sencillo, poniendo esto en un cuadrito de Excel pequeño, y ustedes pueden ver donde del primero al quinto parto, en la situación inicial de las 188 vacas, 155 en primer parto, 31 en segundo parto, etcétera, 38 en tercer parto, mirando los porcentajes que eso representa de esa ganadería y poniendo los litros por lactancia a 305 días que están dando las vacas en esa finca, tenemos el total de litros que produce al año las vacas de primer parto, 318.000 litros, las vacas de segundo parto, 220.000, etcétera. Total, al final, en la última columna, el total de esa ganadería es 1.332.000 litros por año. Si miramos un escenario un poco más adecuado de estructura de hato, donde no tengamos tanto ganado como un 30% de primer parto, que es una cosa anormalmente alta, porque esa finca o tiene mucho descarte y las vacas no duran, o alguna cosa pasa así. Entonces, si tenemos 25% en primer parto, 20% en segundo, 20% en tercero, etcétera, una proporción un poco más ajustada a una estructura ideal de hato como la que vimos en las primeras diapositivas,
Para un mismo número de 276 vacas, ustedes pueden ver que la producción anual, y con lactancias iguales, puede ser de 1.346.000 litros. Es decir, una diferencia para una ganadería de 170 vacas de unos 14.000 litros por año, a 50 centavos de dólar el litro, otros 7.000 dólares. Es decir, digamos que hasta aquí un poco lo que he querido mostrarles y más que dar una información absoluta, es decir, que el cálculo es con una fórmula que no se puede discutir desde el punto de vista matemático, simplemente ejemplos sencillos de cuánto se pierde cuando no tengo mi estructura de datos en valores óptimos, cuando tengo animales que se crían tarde, cuando tengo vacas que se preñan tarde, cuando tengo muchas vacas jóvenes y pocas vacas adultas porque la tasa de descarte fue muy alta, etcétera, otros 7.000 dólares. Entonces, si vamos sumando, y aquí solo me tomé el trabajo, pues en aras de la falta de tiempo, no tenemos, podríamos trabajar un día entero sobre estructura de datos y sobre costos y pérdidas, pero pues digamos que aquí no estamos mirando temas de otros indicadores, ¿no? Cuando yo tengo la estructura de hato, de un hato en crecimiento, pues los litros por hombre por año que yo vendo en la finca se vuelven muy bajos, entonces se hace excesivamente costosa la mano de obra en la participación del costo del litro de leche, etc. Simplemente para no enredarnos y no meternos en tanta información, lo que hemos visto hasta ahora es que es muy fácil, mirando solo 2 o 3 indicadores que se alejan de los ideales y nos afectan nuestra estructura de datos, es muy fácil que una ganadería de 100 vacas pierda cerca de 100.000 dólares por año. Si ustedes suman todos los indicadores que miramos con los ejemplos que pusimos, que están más o menos proporcionados a la realidad de Costa Rica, creo yo, por la información que recibí de ustedes muy amablemente, es muy fácil que una ganadería que tiene 100 vacas, una ganadería más o menos típica en Costa Rica, se le están escapando 100.000 dólares, es decir, 1.000 dólares por cada vaca, si no tiene sus indicadores bien y si su estructura de datos se aleja de una estructura de datos óptima para poder ser competitivos contra, vuelvo y repito, contra el ganadero en Bélgica o el ganadero en Wisconsin que va a empezar a competir muy pronto con nosotros cuando ya tengamos esto de la globalización y los mercados totalmente abiertos. Hasta ahora, digamos, y a mí me gustó este tema como tema de charla para el Congreso de ustedes porque es algo muy novedoso que nosotros antes no nos cuestionábamos. Cuando uno visitaba hace 10 o 15 años ganaderías en Costa Rica o en cualquier otro país de los nuestros y se veía una estructura de datos que no estaba tan óptima, digamos que estaba un poco alejada de la realidad. Por ejemplo, novillas pariendo de 32 meses, pero parían grandes y parían sanas. Uno decía, sí, sus novillas son muy buenas, se demoraron hasta los 32 meses, pero no cuantificábamos las pérdidas monetarias que había por tener animales pariendo de 32 meses. Y no decíamos, oiga, yo por tener animales de 32 meses en mi finca al parto, en vez de 24, necesito 5 o 10 hectáreas más que podría estar aprovechando para producción de leche. En el momento en que el negocio se empieza a apretar, como nos ha pasado en todos los países, porque desafortunadamente los productores lecheros hemos venido perdiendo capacidad de compra o hemos venido perdiendo nivel o estatus adquisitivo de la leche. Y aquí, por ejemplo, hago a ver si tenemos tiempo, una pequeña observación. Yo tengo un cliente con el que trabajo hace más de 30 años. Cuando él compró su primer tractor, el momento que compró su finca, cuando estaba recién casado, compró su primer tractor, el tractor le costó 7.500 litros de leche. Él lo tiene apuntado en una hojita y tiene la información y la guarda muy celosamente. Su primer tractor costó 7.500 litros de leche. Hoy 7.500 litros de leche a 50 centavos en Costa Rica son 3.500 dólares. Yo les pregunto a ustedes, ¿dónde hay un tractor de 3.500 dólares nuevo? Cualquiera que sea. No hablemos de que los tractores de hoy son mejores o tienen doble transmisión o lo que sea. Hoy un tractor cualquiera que sea vale del orden de 20.000 dólares para arriba o 30.000. Entonces, lo que nos hemos dado cuenta que nos ha pasado poco a poco en el negocio lechero es que nuestra capacidad de generar riqueza y bienestar con el negocio de producción de leche se ha venido bajando día por día. Y es un fenómeno mundial. Y eso ha obligado a que las ganaderías hayan tenido que crecer.
Si ustedes miran en Nueva Zelanda, el promedio de vacas por hato hoy está sobre 420 o 430 vacas. Hace 10 años eran 190 y hace más años eran 80 vacas o 90 vacas. Entonces, hay un fenómeno de crecimiento mundial de los hatos para poderse sostener en el tiempo. En Costa Rica tenemos un problema importante como en Colombia, y es que las tierras son muy costosas y no hay extensiones muy grandes para tener hatos muy grandes. Entonces, en mi concepto y a mi manera de ver, la única estrategia que tenemos para defendernos, los costarricenses ustedes, o los colombianos, o los ecuatorianos, donde yo también trabajo hace varios años, o en Panamá, por ejemplo, la única estrategia que tenemos es con eficiencia y productividad, porque no es tan fácil para nosotros decir compremos otras 30 o 40 hectáreas y crezcamos el negocio. Eso es algo que es muy difícil para nosotros. Entonces tenemos es que vigilar estos temas como mantener estructuras de hato óptimas, mantener indicadores de eficiencia muy buenos y defendernos con la productividad por unidad de área, por animal, por trabajador que tenemos para poder ser competitivos. De lo contrario, corremos el riesgo de fracasar ante la competencia avasalladora de los megadatos a nivel mundial, los que se están poniendo en esos países de la cortina de hierro en Europa y bueno, en todas partes los datos han crecido. Miren ustedes, por ejemplo, un dato curioso. Yo estuve a principios de este año en el Congreso de Nutrición de la Universidad de la Florida. En la Florida el promedio de vacas por ganadería ya está en 1000. La Florida tiene 100 granjas lecheras y el promedio ya está por encima de 1000 vacas de ordeño por cada granja. Es decir, una granja de menos de 1000 vacas en la Florida es una granja lechera que se considera inferior al promedio. Hace 20 años, cuando se empezó a hablar de la palabra, en el año 96 y 98, cuando se empezó a hablar de la palabra megadatos, que es una palabra nueva que no existía. Los megadatos se definían como los datos de 300 a 500 vacas. Hoy en día se habla que los megadatos tienen que tener más de 1000 vacas. Y hay muchas ganaderías que ya están hablándose pues, de muchos miles más de vacas. Entonces, en este tema que ha sido muy interesante para mí, el revisar la información, analizar y mirar un poco dónde están todas estas pérdidas ocultas de dinero, la conclusión es digamos, el mensaje para llevar a casa para ustedes en Costa Rica es, nos tenemos que defender con eficiencia y productividad, manteniendo estructuras de hato óptimas y manteniendo indicadores de todo tipo, sanitarios, productivos, laborales, de confort, como les decía, muy buenos, porque si no, nosotros no podemos hacer economía de escala muy grande y nos van a terminar ganando, y es un reto muy difícil. Bien, yo creo que desde el punto de vista de información hasta aquí es la información que tenía. Me permito dejarles una pequeña reflexión de este señor. Me gusta hacerlo casi siempre cuando hago charlas. Los que ya lo han visto, pues me disculpan por estar repitiendo. Este señor fue Premio Nobel de Paz en el año 1970, si mal no estoy. Se le llamó el padre de la Revolución Verde y se dice que él salvó de morir más de 1 millón de personas en el África en los años 70 por su trabajo en la obtención de mejores variedades de arroz, maíz y trigo. Es decir, él era una persona que se esmeró en la humanidad para que hubiera más alimentos disponibles y tuviéramos mejor alimentada la humanidad. Él tiene una reflexión muy importante que me gusta siempre compartir con ustedes. Después de una buena charla de números, y solo ver números y no presenté una sola fotografía, que siempre es lo común en mis charlas, por favor tomen este mensaje para su casa. Para hacer producir es necesario salir de las oficinas, internarse en el campo, ensuciarse las manos y sudar. Es el único lenguaje que entienden el suelo, las plantas y los animales. Muchas gracias, me da pena no haberles presentado ni una sola fotografía, es tal vez la única charla que tengo donde la información es puramente numérica. Espero que no haya sido demasiado pesada ni demasiado compleja, ni que yo haya hablado demasiado rápido, pero bueno, esta vez ese fue el tema. Muchas gracias, no sé si se escuchó bien, si pasamos a preguntas. ¿Qué dice don Carlos, el moderador? Cuénteme cómo vamos y eso. Los días en lactancia son el número de días que tiene una vaca desde la fecha del parto a hoy. Entonces, me permito explicarle. Si una vaca parió ayer, hoy tiene un día en leche. Si parió ayer, mañana tiene 2 días en leche. Pasado mañana tiene 3 días en leche. Una vaca que parió hoy hace 1 año y está produciendo leche tiene 365 días en leche.
Cuando hacemos el promedio de las vacas que acaban de dar parto ayer, antier, la semana pasada, con las vacas que dieron su último parto hace 10 meses, 11 meses, 12 meses, llegamos al promedio del indicador de días en leche en el hato y se asume que si el hato tiene su estructura correcta, el promedio de días en leche debe estar alrededor de 170 o algo así, porque los ciclos de lactancia normalmente son 10, 11 meses, 300, 330 días, la mitad pueden ser unos 170 días en lactancia. Entonces, días en lactancia o días en leche es el promedio de días de parida que tiene cada vaca del hato de ordeño. Las vacas una vez se secan y se van al grupo de vacas secas, dejan de contar sus días como días en leche. O sea, sería el promedio de días en producción de las vacas en ordeño. Exactamente, Carlos, para las vacas en ordeño únicamente. Esa Okay. es la definición, correcto. El ingeniero Héctor León consulta si litros de leche por hectárea al año se refiere a las hectáreas totales en pastos, a las hectáreas totales de la finca o a las hectáreas utilizadas por las vacas en producción. Gracias, muy buena pregunta. Desafortunadamente, como el tiempo es corto, muchas cosas las pasamos un poco por alto. Los litros por hectárea, hay dos formas de medirlos. El indicador que yo presenté incluye todas las hectáreas de la finca necesarias para la actividad lechera. Me permito tomar un ejemplo. Si una ganadería tiene en su área total medida en su plano topográfico 40 hectáreas, pero en esas 40 hectáreas hay un bosque de árboles, digamos una actividad forestal de 5 hectáreas, no se cuentan esas 5 hectáreas para calcular los litros por hectárea por año. Es decir, se contarían 35 hectáreas, aunque la propiedad tenga 40 hectáreas. Sin embargo, sí se cuentan las áreas que no producen forraje, pero que son necesarias para la ganadería. Por ejemplo, los caminos. En Colombia, los lagos o reservorios para almacenamiento de aguas para el riego en las épocas en que no nos llueve suficiente. Las instalaciones. Entonces, yo no puedo, porque hay gente que le gusta contar los litros por hectárea teniendo en cuenta solo las hectáreas de potreros, pero eso no es justo porque yo no puedo, si tengo solo potreros en una finca, no puedo producir leche. Yo necesito unas instalaciones donde hay unas salas de ordeño, hay unos garajes para maquinaria, necesito unos caminos por donde se mueve la maquinaria o donde se mueven las vacas a los potreros. Entonces, yo tengo que tener un camino de acceso para que el camión que viene por la leche pueda entrar a recoger la leche. Entonces, se tienen en cuenta todas las hectáreas que son necesarias para la producción de leche. No se tiene en cuenta, por ejemplo, un jardín y una casa de hacienda donde viven los dueños o algo así, eso no se tiene en cuenta. Un bosque no se tiene en cuenta. Pero las hectáreas de poteros y las demás áreas utilizadas para el negocio lechero se deben tener en cuenta. Estuvo muy buena la pregunta. Doña Karen Rojas consulta si las vacas de primer y segundo parto, usted menciona que es recomendable mantenerlas separadas de las vacas que tienen más partos, pero le queda la duda si se refiere a las vacas secas o lactantes. Gracias. Me refiero solamente a las vacas que están lactantes, es decir, los animales que dan su primer parto preferiblemente no deben ir a competir por espacio de potrero, camino, corral de ordeñe con las vacas adultas. Primer parto y si se puede segundo también, pero por lo menos primer parto para las vacas de ordeño. La vaca una vez termina su primer parto y se seca, ella ya debe haber crecido un 20% su peso corporal y su tamaño y ya puede ir a un grupo de animales secos donde ya no es tan inferior. Ya pasó el estrés del primer parto, que es una época muy difícil para las novillas de primera lactancia. El primer parto para un animal es lo más traumático que hay. Entonces, si a ese trauma tan fuerte de tener un primer parto le sumamos un animal que no puede competir por tamaño con otras vacas, ahí se golpean. Una vez ya terminó su lactancia, el estrés del parto ya pasó, la vaca ya no tiene una ubre inflamada porque los animales de primer parto se inflaman más. Entonces, el animal de primer parto que seca ya puede ir a competir sin problema al grupo de animales secos con las vacas adultas. Hay una necesidad de separarlas. Gracias. Otra. Y tal vez aclarar que la opción que está disponible para que hagan las consultas es la que dice Q y A, de preguntas y respuestas. El chat está deshabilitado y el micrófono también está deshabilitado. Luis Andrés Barrantes
es un técnico de la Corporación Ganadera, él asesora fincas de cría y de doble propósito. Por ahí podemos entender su consulta si usted conoce números para animales con cruces con cebuino. Bueno, esa es una pregunta muy difícil de contestar. En mi experiencia, los indicadores de producción de leche por hectárea y los indicadores de litros por trabajador por año pueden ser iguales o muy similares cuando se trabajan con razas lecheras o con las otras razas. Los indicadores reproductivos pueden ser iguales también. Los días abiertos pueden ser iguales, pero hay algunas diferencias en indicadores. Las lactancias y los promedios de vacas de ordeño obviamente son mucho más bajas en animales Brahman o Gir, sin lugar a dudas. Entonces ahí esos indicadores que yo presenté eran para razas lecheras y específicamente para la raza Holstein. En Brahman y Gir hay que tener en cuenta que los animales con bastante influencia Gir tienen una dificultad para el primer parto, y es que la raza Gir es una raza que no es precoz en su primer parto. Es muy difícil o es mucho más difícil lograr que los animales que tienen mucha influencia de Gir, no sé si ustedes dicen Gir o Gir, pero en todo caso, los animales de esa raza, que tengan influencia de esa raza, son de maduración más tardía. Entonces es más difícil que se presente la pubertad tempranamente. Vea, yo tengo casos increíbles de anécdotas donde terneras de 9 meses de edad, de raza Holstein o Jersey, han sido preñadas por terneros compañeros de nacimiento que dejaron accidentalmente para crianza en unas ganaderías por cualquier situación. Es decir, la precocidad de las razas lecheras hoy es increíble. La pubertad a los 10 meses ya son perfectamente fértiles los machos y las hembras. Los animales cebuinos, esa pubertad viene más tarde. Entonces, yo diría que el indicador de edad del primer parto en animales Brahman y Gir o animales cruzados en razas lecheras con ellos, hay que pensar más en 28 meses, 27 meses como un ideal a buscar, porque es muy fácil que de pronto no se logre el primer parto antes de 32, 33 meses por esa situación. Los demás indicadores de reproducción, como días abiertos, tasas de concepción, etcétera, son iguales. Esos animales son muy rústicos. Generalmente Brahman y Gir también se trabaja cruzado con Holstein o con el Brown Fizz o con el Jersey. Entonces esos cruces y esos vigores híbridos que generan esos animales nos ayudan mucho en reproducción. Entonces solo edad del primer parto es un indicador que cambia. Y las tasas de descarte en esos animales son más bajas. Cuando hablamos de una tasa de descarte óptima en ganado Holstein del 24% aproximadamente, y que no está bien es 30 o 32%, en esos animales cruzados con influencia Brahman y Gir, definitivamente las tasas de descarte ideales pueden ser un poco más bajas. De pronto el 18% puede ser una tasa muy buena, porque esos animales sí son más longevos, maduran un poco más tardíamente, como ya lo he dicho. Entonces la vida útil no es tan corta como la tabla que les mostré, donde la vida útil de las vacas en Estados Unidos es de 2.7 años, que es algo sorprendente. Esos otros animales tienen vidas útiles más largas. Muy bien. Don Brian Aguilera dice que en los trópicos es cada vez más común el uso de cruces cebuinos. Dicha influencia dificulta aún más de lograr un promedio de 24 meses de edad al primer parto. Es lo que explicaba don Jorge. ¿Qué precisión tiene hacia esos sistemas? ¿Qué otros factores del sistema puede manejar para aumentar la rentabilidad del mismo? Bueno, gracias. Es un poco lo que explicábamos en la pregunta anterior. Yo diría que la gente que tiene que trabajar con esos animales en tierras de bajura, cuando tenemos que echar mano forzosamente a los cebuinos, llámese el Brahman o llámese el Gir o lo que sea, tenemos entonces una edad del primer parto más tardía, pero una vida productiva mayor. Entonces, si bien los animales se demoran un poco más en empezar a devolvernos el dinero de la inversión en crianza, las vacas, en vez de durar 2.6 partos como la vaca Holstein, que es una máquina que se funde rápido, esas 4.5 años de vida productiva, y es muy común encontrar vacas de 9 y 10 partos funcionales. Entonces yo diría que compensa en el sistema
animales más longevos con la edad del primer parto, como reporta Brian, un poco más tardía. Es eso. Para don Alberto Araya y todas las demás personas que requieren la presentación, no la estamos subiendo a ninguna parte, puesto que es un curso restringido. Lo que puedo hacer, y no sé la plataforma hasta dónde tiene capacidad, es pasarle la charla por WeTransfer. Entonces, por favor, escríbame un correo a csalazar@proleche.com, csalazar@proleche.com, y yo les envío la charla por WeTransfer, igual que el PDF que nos envíe muy amablemente el ingeniero Velázquez. La pregunta de don Guido Chacón es muy similar, que si los valores de edades al primer parto y estructura de datos aplican para los cruces con Seguino. No sé si usted considera que ya está respondida o quisiera ahondar un No, poco. yo creo que está contestado con las dos anteriores. Adelante. El mismo don Guido Chacón dice que la producción por hectárea es considerando todas las áreas del grupo de finca. Bueno, esta misma ya usted se la Sí, respondió a también, don Héctor León. correcto. También estuvo ya contestada. Adelante. Felipe Peguero, eh, sí, sí, la vamos a compartir. Con mucho gusto, envíeme el correo y le envío el WeTransfer. De nuevo, don Luis Andrés Barrantes, un animal a los cuantos partos en el trópico ha pagado su etapa improductiva. Bueno, esa pregunta es difícil de responder por las condiciones particulares del negocio en cada sitio. Influye mucho los promedios de producción de leche que tengamos y el precio de la venta del litro de leche. Pero en términos generales, eh, la lechería, eh, la lechería intensiva, cuando hablamos de vacas Holstein de alta producción, normalmente los animales solo empiezan a devolver la inversión cuando entran a tercer parto. Es decir, una vaca Holstein, el primer parto lo da todo a pérdida. Si el animal después del primer parto no sobrevive hasta el segundo parto, ese animal salió como un animal que generó una pérdida para la empresa. Cuando terminan el segundo parto, recién llegan al break-even, al punto de equilibrio. Y a partir del tercer parto, normalmente empieza a lograrse la rentabilidad. En el caso de los animales del trópico, si bien es un poco más tardía el momento en que empiezan a devolver la inversión, también hay algunas cosas que hacen que el costo sea un poco más bajo. Por ejemplo, el valor de la tierra en trópico bajo o en tierras de bajura es más bajo, los pastos son más perennes en general. Nosotros, por ejemplo, en Ecuador dependemos mucho en la producción de leche de alfalfas y raíces, que son semillas importadas que tenemos que estar comprando permanentemente para renovar las praderas. En Costa Rica tal vez se trabaja mucho más con quicuyo y con estrella en altura, ahí no tanto con raigrases, pero en bajura en general las praderas son de un costo más bajo, el consumo de nitrógeno por hectárea por año es más bajo porque las praderas tienen menos niveles de proteína, entonces el requerimiento de fertilizante es más bajo, normalmente dependiendo de la zona donde estén no se utiliza riego, entonces es posible que el costo de crianza de un animal, aunque sea más tardío su edad del primer parto, el costo de crianza no sea tan alto. Entonces yo pensaría, y puedo estarme equivocando demasiado, por favor tome este indicador como algo que puede estar con un rango de precisión no tan acertado. Yo pensaría que también por encima del tercer parto y cuarto parto es cuando los animales empiezan a generar ya una utilidad importante para la empresa. Adelante. Don Giovanni Arroyo dice que el porcentaje de vacas que se presenta es el involuntario, que si toma en cuenta el descarte voluntario. Eh, esa pregunta es muy importante. No, el descarte se define como tasa de descarte los animales que se van cuando uno no quiere. O sea, los involuntarios, como hace la pregunta, como formula la pregunta de Giovanni. El, el descarte voluntario, que realmente no es un descarte, lo consideramos los analistas de economía lechera, lo consideramos como una utilidad. Es decir, si yo tengo vacas funcionales que están preñadas, que están lechando, perdón, que están produciendo leche, están en ordeñe, que yo las quiero vender porque son de tipo no tan bueno,
porque no son las mejores de mi ganadería y quiero hacer mejor genética y las vendo para alguien que las va a ordeñar, eso se considera como una utilidad o una ganancia para la empresa. Entonces, cada vez que yo pueda vender o animales jóvenes para primer parto o vacas funcionales de primero, segundo o tercer parto para otros ganaderos que las compren, eso se considera una ganancia y no se tiene en cuenta en los cálculos de pérdida por una mala estructura de hato. Aquí sí es muy importante la pregunta, porque esos animales son una ganancia. Y esta charla de hoy fue toda el impacto negativo de no tener la empresa rodando con todos los engranajes bien, ¿no? Los engranajes de estructura de hato, todos sincronizados. Entonces es un tema distinto, es una ganancia a los animales que se descartan de forma voluntaria. Y siempre asumimos que un animal, no es un descarte, perdón, el término no es descarte, la venta de un animal de forma voluntaria para mejorar la genética de la ganadería o para vender excedentes que ya no caben dentro de la finca, es una ganancia y es una utilidad que recoge el ganadero y es muy válido, es bienvenida. Adelante. Don Esteban Zúñiga, consulta, sí, desde su experiencia, don Jorge, ¿cuáles son los indicadores técnicos y económicos más importantes como para llevar un control de ese correcto manejo de lecherías? De esos elementos que usted ha mencionado, ¿cuáles escogería? Bueno, mire, es una pregunta muy larga de contestar. Pues, le agradezco que piensen eso, pero indicadores económicos hay muchísimos. Desde el punto de vista de indicadores técnicos, hay algunos que no mencionamos, pero por ejemplo, las tasas de preñez hoy en día son indicadores técnicos muy importantes. Los niveles de cojeras son altísimamente costosos desde el punto de vista de productividad. Una vaca coja es una pérdida impresionante para la ganadería. Y con las cojeras sucede un poco lo que pasa con la mastitis, que la mastitis clínica es la que se ve y la subclínica no se ve. Entonces uno cree que no está perdiendo plata por mastitis porque no está viendo la mastitis subclínica. En el caso de las cojeras hay unas formas de evaluar el score de locomoción de los animales y se ha encontrado que normalmente cuando uno encuentra una vaca claudicando que realmente tiene dolor y apoya mal el hombro y uno dice tengo una cojera, generalmente puede haber 3, 4, 5 o hasta 8 animales que están, llamémoslo así, con cojera subclínica, que realmente no es cojera, sino es simplemente animales que por tener algo de dolor en las pezuñas pierden productividad porque no pueden ser agresivas a la hora de comer y competir por el espacio de comedero y por el pasto. Entonces, esos animales cuestan mucho. Entonces, indicadores técnicos hay muchísimos, pero por ejemplo, tasas de preñez, indicadores de cojera son importantes, hay muchos, no tenemos tiempo para discutirlos todos. Y en términos de indicadores económicos, en la estructura de costos hay tres rubros que es importante monitorear mes a mes, en su orden. El primero es el costo de alimento concentrado. De cada $100 que recibe un ganadero por la leche que vende en su ganadería, es muy posible que 50% se gaste en alimentos concentrados. En unos países puede ser 40, en otros casos puede llegar a ser 60, pero más o menos la mitad del dinero que recibe de Dos Pinos o de su comprador de leche se va en la alimentación de los animales. Entonces, es muy importante como indicador económico qué porcentaje de la participación en la estructura de costos se lleva al alimento concentrado. A mí me gusta separarlo en vacas de ordeño versus animales en crianza, para tener esos dos indicadores separados. Por lo que vimos que la estructura de hato puede tener muchos animales en crianza y puede estar pesando mucho porque haya que gastar más concentrado. El segundo indicador, no sé si en Costa Rica de pronto no estoy en este momento puedo no estar tan ajustado a la realidad, pero en otros países el segundo indicador es el fertilizante. Los fertilizantes son grandes impulsadores de la producción de forraje y por tanto de la producción de leche de forma un poco más barata. Entonces, hoy en día una empresa lechera eficiente y rentable requiere un uso intensivo de fertilizantes. Bien usado, los fertilizantes hay que usar lo que el suelo necesita, no lo que mi vecino compra. Y eso requiere un tema técnico importante, pero hoy en día en fertilizantes se puede estar gastando 10 o 15% del cheque de la leche. Después del concentrado, el segundo rubro más importante. Cuando no es el fertilizante, el segundo rubro más importante, pero en todo caso, dentro de los tres primeros, es el costo de mano de obra. Nosotros tenemos un indicador y es que por cada trabajador que hay en una finca, se debe pensar en que son 140.000 litros hombre año
para saber que tenemos un indicador de eficiencia en pastoreo más o menos buena. Algunas ganaderías en Colombia, en la zona de Medellín, que es la zona nuestra más parecida a Costa Rica por régimen de lluvias y topografía, tenemos algunas ganaderías que están en 200 y 220 mil litros por hombre por año. Nosotros en las zonas de cerca de Bogotá, sabanas de Bogotá o en Ecuador, pero particularmente, digamos, en las tierras cercanas a Bogotá, tenemos unos costos adicionales importantes de riego que no se tienen en Costa Rica ni en Medellín. Tenemos unos costos importantes de bombeos de aguas y otras cosas que hacen que la eficiencia humana sea un poco más baja. Pero un indicador importantísimo económico son los litros que yo produzco por cada trabajador por año. En eso, por ejemplo, en los Estados Unidos nos llevan una ventaja enorme. Como tienen muy mecanizados los datos y los promedios de producción son muy cercanos a 40 litros hoy en día, o mucho más de 40 litros, hoy hay ganaderías en los Estados Unidos con promedios anuales de 48 litros, ¿ah? Promedios de ordeño. Entonces, es fácil encontrar empresas que tienen 500.000 litros por trabajador por año. Entonces a uno le dicen, no, es que la mano de obra en Estados Unidos es carísima, $8 la hora. Cuando ustedes miran $8 la hora, pero le aplican 500.000 litros hombre año, el costo de producción de un litro de leche en cuanto a la participación de mano de obra en la estructura de costos puede ser más bajo que en Costa Rica. Y ahí empezamos a perder competitividad cuando hablamos otra vez de globalización y tratado de libre comercio. Ok, adelante. Este es un tema Don Álvaro Coto hace un comentario que este es un tema de inmensa importancia. Necesitamos ser más empresarios y llevar mejor los datos de costos para darnos cuenta de cuánto perdemos. Quedan 13 preguntas más, entonces no sé si usted quiere comentar algo, sigo con la siguiente. Adelante, Carlos. Yo tengo el tiempo que ustedes necesiten. Okay. Usted maneja el tiempo, tranquilo. Okay. Por no hay problema. Estamos en manos suyas. Yo puedo estar aquí toda la noche, pero no quiero usar de su tiempo. Adelante, no hay problema. Don Giovanni Arroyo dice que había consultado por el tema de descarte, entonces dice que el porcentaje de descarte de vacas, ¿cuáles serían los porcentajes normales de acuerdo con el número de lactancia? Bueno, sí, Giovanni, eso es importante. Hablamos de una tasa de descarte normal como ideal, entre normal o ideal del 20 al 25% anual. Lo que se mide aquí es lo siguiente: ¿cuál es el porcentaje de supervivencia de los animales de un parto para otro? Digamos que, para responderle a su pregunta, me voy más a dar el siguiente indicador, que es un poco cuál es la estadística de supervivencia de los animales. Uno debe aspirar a que por cada animal que dio su primer parto, o digamos de cada 100 animales que dieron primer parto, el 85% mínimo den un segundo parto. Es decir, la tasa de descarte en primer parto no debe ser mayor al 15%. Cuando hablamos de 25%, yo estaba hablando de toda la ganadería, y así se mide. Pero cuando miramos por lactancia, como usted me pregunta, Giovanni, en primer parto, la tasa de supervivencia del segundo parto debe ser de 85, o sea, no debe ser más del 15% en primer parto el descarte. De segundo para tercer parto, debemos llegar al 70%. Es decir, los animales que dieron un primer parto deben llegar 85 de cada 100 al segundo parto y 70 de cada 100 deben llegar a tercero. Y 60 de cada 100 deben llegar a cuarto para llegar, ojalá, con 50 de cada 100 a quinto parto y más. Eso serían las metas o los objetivos. Normalmente es difícil de lograr, pero esa es digamos, los indicadores que al separarlos por número de parto. Adelante. Don Álvaro Coto dice que él tiene una tasa de descarte inferior al 20%. Si debería aplicar algún descarte voluntario para que el hato no se le haga viejo. Bueno, aquí depende, don Álvaro, depende si tiene opciones de crecer, es decir, si su finca tiene comida suficiente, forraje suficiente para crecer y tiene infraestructura de ordeño y todas las cosas necesarias para crecer, yo le recomiendo que crezca. Crecer la empresa ganadera la hace más sostenible en el tiempo, siempre y cuando no se pierda productividad. Es decir, si yo por crecer pierdo mi promedio de leche, si estoy en 25 litros y por crecer me voy a 20, no hice un buen trabajo. Pero si manteniendo la eficiencia puedo crecer, el negocio lechero mejora porque hay una dilución de costos fijos. Y hoy en día los costos fijos en ganadería lechera son muy altos. Entonces, si tiene una tasa de descarte tan baja como menos del 20% y hay forma de crecer, le recomiendo que crezca. Si no hay forma de crecer porque la ganadería ya está totalmente llena, la capacidad de producción de forrajes de la ganadería y eso,
yo le recomendaría que hiciera una clasificación de los animales por lo que llamamos el valor relativo, que es un poco el ranking de las vacas contra sus compañeras de hato. Entonces es mirar las vacas de primer parto, cada una contra sus compañeras, las de segundo, cada una contra sus compañeras, mirar cuáles son las inferiores. Normalmente los programas de software ganadero nos pueden calcular eso y eliminar los animales inferiores como un descarte, pero como una venta voluntaria, que es una utilidad para la ganadería. Pero sacar los animales inferiores en productividad o animales funcionales, pero que sean inferiores en tipo que a alguien le puedan interesar. Ok, ya adelante o con otro. Doña Daniela Alpizar dice que si podría aceptar metodologías o herramientas que le ayuden a realizar una estructura de datos en las fincas. Bueno, digamos que están los software ganaderos, lo pueden medir. Normalmente cuando uno tiene un programa ganadero, cualquiera que sea, un programa de ganadería sistematizado, cualquiera que sea, ellos le entregan a uno los inventarios y las categorías. Uno puede definir las categorías y el computador las debe poder dar. Entonces le recomendaría, particularmente a mí me gusta mucho un programa inglés de la Universidad de Reading que se llama el Interherd, que se consigue traducido al español. Entonces es un programa que es una muy buena herramienta de análisis de datos lecheros, buenísima, y como programa de manejo de ganadería es excelente. Hay un programa colombiano que se llama El Ganadero, que también creo que lo he visto en Costa Rica. Bueno, y está el programa, el programa que tienen ustedes, está el Daily Live, hay varios programas, está el DHI de Estados Unidos, también se consigue en español, pero es importante tener un programa de sistematización de información en ganadería. Sin eso yo no concibo una buena gerencia de un hato lechero moderno. Es muy difícil porque no se sabe por dónde se está escapando el dinero. Ok, otra Don por favor. Humberto Gamboa dice que en Costa Rica la mejora de las razas Jersey Holstein con la llegada de la genómica han tenido vacas muy demandantes de consumo de materia seca, dietas energéticas y bien balanceadas. Sin embargo, en pastoreo es todo un reto lograrlo. Sí, en Colombia han hecho cambios en genética, razas cruces de genética, por ejemplo, neozelandesa. Bueno, para el señor Humberto, esta es una pregunta, digamos, es un tema distinto al tema que hemos tocado hoy, pero le puedo compartir mi opinión. En Colombia nos ha pasado lo mismo y en Ecuador también. La vaca lechera moderna, Jersey o Holstein, eh, eh, ha mejorado muchísimo en los últimos años, y eso lo mencionamos en la charla. Y eso ha hecho que los animales hoy requieran demandas especiales de alimento, como mencionó usted en su pregunta, pero también de manejo. Hoy en día, por ejemplo, se ha estudiado muchísimo el comportamiento de las vacas y se ha encontrado que las vacas tienen unas horas mínimas, que son alrededor de 13 horas cada 24 horas para estar acostadas, y las vacas no negocian esas horas. Si uno le quita tiempo a la vaca igual se acuesta 13 horas y disminuye su tiempo de consumo en la pradera. Entonces, más que cambiar la genética hacia irnos hacia razas como la genética neozelandesa, mi recomendación es que estudien los temas de manejo y confort. Por ejemplo, en algunas fincas hemos encontrado que el tiempo de ordeño era demasiado lento, porque la máquina de ordeño era muy pequeña para el tamaño del hato. Los hatos siempre van creciendo. Si los indicadores y la estructura de datos están bien, uno crece los inventarios y sin darse cuenta, de pronto una ganadería de 100 vacas, cuando menos piensa, está ordeñando 130. Pero entonces sigue con la misma máquina de ordeño de hace 15 años. Entonces el tiempo de ordeño se hace tan largo que las vacas empiezan a pasar 1 o 2 horas más en los corrales de espera del ordeño, y esas 2 horas de más son 2 horas de menos de pastoreo del potrero, porque la vaca las 13 horas que pasa acostada rumiando no las negocia. Entonces, mejorar el tiempo de ordeño, agrandando las máquinas de ordeño, o fraccionar los hatos, partir el hato en 2 o en 3 y hacer hatos más pequeños y traerlos para que no pasen más de 1 hora o 1 hora y cuarto en el patio de espera del corral de ordeño, nos ha generado respuestas de hasta 1 y 1.5 litros en los promedios de los hatos, porque las vacas pueden comer más. Entonces yo le diría que arriesgarse a cambiar la genética no. Yo creo que la genética americana o europea o canadiense que tenemos en las razas especializadas Holstein y Jersey en Costa Rica ha probado que funciona en nuestro sistema pastoril y de suplementación con concentrado, en ese sistema que yo llamo mixto, o un sistema híbrido,
que ha probado muchos años que ha sido efectivo y hemos podido preñar las vacas y las hemos podido alimentar bien y hemos podido producir mucha más leche. Hoy yo tengo muchos de los datos que yo he conocido en Costa Rica y con los que yo trabajo en Ecuador y en Colombia hoy, manejamos promedios de 30 litros, 28 países. Entonces, yo diría que más que pensar en cambiar la genética, hay que mejorar manejo y confort. Ok, podemos ir con otra, Carlos. Don Héctor León comenta que el indicador de litros de leche menos kilos de concentrado no estandariza el dato por el valor económico de ambos en los diferentes países. En un país puede ser más cara la leche y más barato el concentrado que en otros. Dice que aquí en Costa Rica utilizamos la metodología de kilos libres, que es ingreso por la venta de leche menos costo de alimentación entre el valor del kilo de leche. Sí, gracias, don Héctor. Esa pregunta es perfectamente válida. Lo que sucede es que los litros libres es un indicador económico de la eficiencia del uso del concentrado. Los kilos de leche menos kilos de concentrado son indicador de la eficiencia productiva y de alimentación del sistema. ¿Por qué no lo mencioné aquí? Porque si usted se fija, los litros libres en Estados Unidos son muy distintos, porque en Estados Unidos un litro de leche vale 40 o 45 centavos y un kilo de alimento concentrado vale 28 centavos. Entonces, cuando usted le pone los precios a la leche y al concentrado, es muy fácil sacar buenos litros libres en Estados Unidos. Y sacar 28 litros libres en Estados Unidos es muy fácil. Pero cuando usted viene a Colombia, en Colombia el concentrado vale 15% más que el litro de leche. Nosotros tenemos concentrado de 50 centavos el litro y la leche nos la están pagando a 38 o a 40. Entonces, nuestros litros libres son muy bajos. Pero la eficiencia de producción, nosotros tenemos datos que producen 28 litros con 6.8 o 7.2 kilos de alimento concentrado. Es decir, litros de leche menos kilos de concentrado podemos tener 22. Cuando mira litros libres y aplicamos un precio de la leche de 38 centavos el litro a un kilo de concentrado de 50 o 52 centavos, los litros libres se vuelven 16 o 17. Entonces, para hacer comparaciones desde el punto de vista de productividad, no me gusta meter el tema económico. Para hacer comparaciones desde el punto de vista de rentabilidad del negocio, que no era el tema de esta charla, usted tiene toda la razón, se deben trabajar los litros libres. Otra, por favor. Muy bien, don Luis Andrés Barrantes comenta que en las ganaderías con cruces cebuinos, el descarte por vejez se alarga más debido a que hay un menor desgaste productivo. Bueno, al final pregunta que si eso es así. Sí, correcto, don Luis Andrés. Es cierto, los animales cruzados tienen dos particularidades. La primera, el vigor híbrido entre dos razas o tres razas, dependiendo de lo que use, hace que los animales sean mucho más resistentes, se enfermen menos y vivan más. Y segundo, las producciones de leche más bajas hacen que se descuelguen menos las ubres y que los animales tengan un menor desgaste, lo que contribuye a la longevidad. Es válido. Adelante, vamos con otro. Sí. ¿Cuál es el tiempo máximo de lactancia que debería tener una vaca y cuál sería el dato promedio de lactancia óptima para el hato? Ok, el dato de promedio de lactancia óptimo para el hato lo vimos alrededor de 170 o 180 días en lactancia como promedio. Es el ideal, mejor si logra 160, pero en lo posible no más de 190. ¿Cuál es el tiempo máximo de lactancia? La primera parte de la pregunta que se debe tener una vaca depende de las condiciones económicas. Nosotros cuando hacemos economía lechera revisamos la estructura de costos del negocio completo. Pero cuando tomamos decisiones de manejo, la vaca se convierte en una máquina individual. Yo tengo que mirar a mi vaca como una máquina individual si me está dando utilidad o si me está robando plata. Yo alguna vez hace muchos años tuve la oportunidad de leer un artículo de un economista o de un analista americano donde decía que las vacas malas productoras eran las responsables de la enlechada que vivía los Estados Unidos. Hubo una época de abundancia grandísima en el año 77, si no recuerdo, por allá en esa época se bajaron los precios y todos los lecheros en Estados Unidos perdían plata a chorros. Y un artículo que analizaba el tema decía, las culpables son las vacas malas. Yo decía, pero ¿cómo vamos a estar enlechados por las vacas malas? Lo que nos enlecha o lo que produce abundancia de leche son las vacas buenas, las que dan mucha leche. Resulta que no. Resulta que las vacas de más baja producción son menos rentables. Entonces,
cuando un ganadero tiene muchas vacas de baja producción, que son menos rentables, necesita tener más vacas para poder vivir o para poder sostener el negocio. Entonces, por eso tiene muchas vacas malas. Entonces, desde el punto de vista de manejo, la vaca sí se debe mirar como una máquina individual. Hay que mirar cuál es el costo de producción de ese animal puntualmente. Normalmente, los costos de producción en lechería alcanzan del orden del 80% del ingreso. Es decir, si yo produzco 20 litros o hablemos de una ganadería cualquiera, 20 litros, normalmente los costos de producción pueden ser de 16. Entonces, el costo de producir un litro es 16. Pero yo no debo matar todas las vacas que estén por debajo de 16 porque están perdiendo dinero. Porque yo puedo tener una vaca que esté dando solo 12 litros, pero si ya no le doy alimento concentrado, entonces de pronto esa vaca tiene un costo de producción más bajo. Entonces, cada vaca hay que mirarla y ver cuánto es el costo de ordeño, cuál es el costo de la alimentación que está recibiendo esa vaca en ese momento y ver si el animal es rentable o no. Normalmente una vaca que cae por debajo del punto de equilibrio y no está preñada es una vaca que debe irse de la ganadería. Ok, vamos con otro. ¿Cuánto es el porcentaje que debe pesar una novilla con respecto al peso de las vacas adultas? Al momento de la preñez, ¿cuánto debe pesar esa novilla? Bueno, ese es un tema interesante. Las razas lecheras han crecido mucho de tamaño. Cuando yo estuve en la universidad, la vaca promedio de la raza Holstein en Estados Unidos, que era donde había información hace 30 años, porque en nuestros países teníamos muy poca información, la vaca promedio era una vaca que pesaba alrededor de 1.250 a 1.300 libras, que eso más o menos son 600 kilos. Hoy la vaca promedio pesa 700 a 750 kilos. Es decir, la raza, todas las razas, la raza Angus, la raza Brahman, todas las razas han crecido de tamaño. Se asume normalmente que para el peso adulto de la vaca Holstein, yo debo mirar el peso al momento de la preñez de la novilla como un porcentaje del peso adulto. Entonces, normalmente ese porcentaje se puede tener en cuenta si la crianza de animales es buena y la ganancia de peso es buena, como un 55% del peso adulto para el momento de la inseminación. Entonces, hablemos de una vaca de 600 kilos, para no poner una vaca tan grande como son hoy las vacas Holstein en Estados Unidos. Una vaca en Costa Rica de 600 kilos, el 55% son 330 o 340 kilos. Pero eso implica que yo tenga una muy buena crianza. Cuando la crianza no es tan buena y la edad del primer parto no es óptima porque las ganancias de peso son flojas, inferiores al ideal, se debe buscar que los animales se deben inseminar con el 65% del peso adulto. Eso aplica igual para la raza Jersey, ¿ok? Entonces, normalmente las novillas Holstein se deben inseminar no menos de 350 kilos a 380 kilos para las condiciones normales nuestras de Costa Rica, y los animales Jersey alrededor de 280 o 300 kilos, cuidando siempre que la ganancia de los animales jóvenes sea la adecuada. Si la ganancia de los animales jóvenes es muy pobre, yo he encontrado que las ganaderías que no esperan hasta 400 kilos para Holstein o 320 para Jersey, los animales llegan al primer parto viejos, pero con muy mal peso, y ahí sufren mucho por la competencia. Gracias. Otra, por favor. Por solicitud, repito el correo electrónico: csalazar@proleche.com, csalazar@proleche.com. Don Alexander Uric dice que los valores óptimos, buenos, regulares y malos que tiene de litros de leche por vaca presentados son de Holstein. Sí, puede hablar de esos mismos datos para vacas Jersey. Perdón, Carlos, se me fue. Por favor, ¿me repite la pregunta, Carlos? Don Alexander Uric comenta ¿sí? que los valores expuestos como óptimos, buenos, regulares y malos de producción de vaca por día son de vacas Holstein, que si tiene esos valores para vacas Jersey. Sí, yo lo mencioné. El indicador que yo di, que hablaba de 27 litros, 24 litros, 21 litros y 18, si mal no recuerdo, para vacas Holstein. En el caso del ganado Jersey, si el ganado Jersey es 100% Jersey, es decir, si no son cruzas, chumecas es que llaman ustedes, si no son chumecas. ¿Ah? Sí, correcto, chumecas. Si son vacas Jersey ya por lo menos tercera o cuarta generación, donde ya el animal Jersey tiene el tamaño típico de la raza Jersey,
se asume que la vaca Jersey es entre el 75 y el 80% metabólicamente hablando de la Holstein. Es decir, hay que multiplicar los datos de la tabla Holstein por 75% y esos son los indicadores de producción de leche para la vaca Jersey. Antiguamente la vaca Jersey metabólicamente era un 70% de la Holstein. Hoy se ha visto que la vaca Jersey ha ganado en la carrera genética en los últimos 20 años. La vaca Jersey ha tenido una mayor velocidad de, digamos, de mejora genética que la Holstein, lo que ha hecho que hoy, metabólicamente hablando, se hable más de un valor de cerca del 80%. O sea, la vaca Holstein, perdón, la vaca Jersey ya no es tan baja en productividad comparada con la Holstein como era antes. Hace 10 o 20 años se hablaba de que la Holstein era, la Jersey, perdón, era un 70% de la Holstein. Hoy se habla más del 80%, lo que se llama el peso metabólico o la eficiencia metabólica y de conversión de una raza contra la otra, se habla más del 80%. Entonces, un animal Jersey hay que multiplicarle 80 por 80% los valores de Holstein. Gracias. Otra. Sí. Aarón Córdoba, la tabla que presentó para determinar la cantidad de reemplazos que deben criar solo contempla el descarte de vacas y la edad del primer parto. ¿Considera usted que se debe incluir el intervalo entre partos, el descarte y mortalidad de reemplazos, ya que influyen en la cantidad de reemplazos a criar? A ver, lo único que es importante tener en cuenta es el margen de seguridad para la mortalidad de los reemplazos. Los intervalos entre partos para las vacas no hay necesidad de tenerlo en cuenta en esa tabla. Hay que tener en cuenta solo la pérdida de animales en crianza. Entonces, por ejemplo, la tabla decía que había que tener 56 animales totales. Entonces, el cálculo es el siguiente. Si yo voy a tener 56 animales totales y mi edad al primer parto es de 24 meses, debo tener por cada año 28 animales. De 0 a 1 año 28 y de 1 a 2 28 para tener en total 56 animales de 0 a 2 años. Pero para yo tener 28 que termine el primer año, tengo que dejar el día 0, 28 más la mortalidad que tengo en crianza. Ese tema no lo tocamos a profundidad, pero es muy válido. Entonces, si la mortalidad o la pérdida de animales en crianza mío es de un 10 o un 15%, entonces yo no debo dejar 28 animales por año para el primer año, sino debo dejar 28 o debo criar 28 más un 15%. Es decir, hablemos de pronto de 32 o 33 animales nacidos que empiezan crianza para que al final del año 1 lleguen 28 y esos 28 pasen al año 2. Normalmente ya el año 2, el segundo año, la mortalidad es muy baja, ¿no? El 80% de las pérdidas en animales jóvenes siempre se van en los primeros 6 meses. Entonces sí hay que tener en cuenta el margen de seguridad por la mortalidad. Gracias. Otra, podemos pasar. Don Luis Andrés Barrantes le agradece, doña María Victoria Bolaños, que el tema es muy importante, requiere mucha atención. Esteban López, la inversión en fertilización de pasturas, ¿cuánto puede impulsar la producción lechera? Bueno, esa pregunta para Esteban es muy difícil de responder, porque le cuento que depende mucho de qué pasturas estamos hablando. La inversión en fertilización de pasturas, lo primero que aumenta es la productividad forrajera, más que los promedios de producción por vaca. Es decir, si yo tomo un ejemplo de una ganadería que fertiliza cero, que no compra fertilizante, y empieza a fertilizar, seguramente va a encontrar una respuesta en producción de leche de probablemente 1 o 2 litros de leche por vaca, pero seguramente va a encontrar una respuesta en capacidad de carga de casi un 100% de incremento, dependiendo de la fertilidad natural del suelo y el pasto con el que esté trabajando y eso, y el clima y todo. Digamos, es muy difícil, me puedo equivocar mucho porque Costa Rica tiene una gran variabilidad en climas y en tierras. Entonces, es difícil contestar. Pero normalmente, para una persona que está en el extremo donde nunca ha fertilizado y empieza a fertilizar, se ve una respuesta muy buena, 1 o 2 litros en promedio por la mejor calidad de los pastos al fertilizante, por el fertilizante, y una respuesta muy buena de hasta el 100% en volumen de forraje. Para una persona que ya está fertilizando, que está aplicando una cantidad razonable de fertilizante por hectárea,
hacer una fertilización más intensiva normalmente no aumenta los promedios de producción por vaca. Ya un fertilizante que tiene, perdón, un pasto que ya tiene una fertilización media, ya tiene una calidad para que las vacas produzcan bastante leche. Entonces, una fertilización adicional puede incrementar la producción de forraje seguramente 20, 30 o hasta 50%. Es muy difícil darle un dato exacto sin conocer las condiciones de suelos, clima y pastos que tiene en su ganadería, porque es que es muy difícil, es muy variable, como le digo, hay de todo en Costa Rica. Doña Otra. Marcela, perdón, sí, doña Marcela Andrade dice que cuál es la estructura ideal porcentualmente para los reemplazos en predestete, levante, premonta y monta. Si el hato debe tener un 85% en producción y 15% secas, que es lo que ella tiene entendido como valores, y que en crecimiento y que siga siendo rentable la actividad. Bueno, es decir, en la parte de reemplazos, en la presentación están las tablas para cuando le lleguen a Marcela en la presentación, ahí están las tablas de por cada 100 vacas, cuántos animales debe haber de levante, monta, todo eso. Ahí están las tablas, es simplemente revisar la presentación. En cuanto al hato adulto, 85% de producción y 15% secas, esa es la estructura ideal de hato cuando los indicadores reproductivos están funcionando bien, eso es correcto. Y en crecimiento, que siga siendo rentable la actividad, es un tema, digamos, difícil. Cuando una ganadería está creciendo, el crecimiento tiene un costo. Cualquier empresa crecer le cuesta. Entonces, cuando yo estoy creciendo y estoy creando más animales de los que necesito para mantener el hato, y estamos haciendo esa inversión en animales que no son productivos, pues van a pasar 2 años en que seguramente hay que invertir dinero antes de empezar a lograr un retorno con producción de leche. Eso es normal, pero es algo que tienen que hacer todas las mi recomendación es que toda la gente que pueda crecer el negocio trate de crecerlo porque la rentabilidad mejora. Esperemos que eso no termine causando que por demasiada producción de leche en el país los precios se bajen. Yo entiendo que en eso, digamos, ustedes tienen la gran ventaja de tener un buen aliado como es Dos Pinos, donde pueden pulverizar y exportan y todo eso. Entonces yo pensaría que en Costa Rica no es un problema muy grande tratar de producir más leche y que se generen excedentes que bajen los precios. Ok, adelante con otra. Doña María Victoria Bolaños, en la clasificación de los animales por su valor relativo, ¿cuál sería el valor o rango a considerar excelente en un animal? Esa pregunta es buenísima. Siempre en cualquier población de animales y de cualquier especie, vacas, pollos, cerdos, hay una dispersión normal de productividad dentro de los animales. Los animales no son fotoscopias todos unos de los otros. Siempre hay lo que se llama la diversidad genética. Entonces, el valor relativo normalmente se declara como 100 al promedio del hato de ordeño. Entonces, el computador le dice que una vaca es 100 es porque esa es la vaca típica promedio. Y hay vacas que tienen 105, 110, 120, 130, son las mejores vacas del hato, y las que el valor relativo se vuelven 90, 80 o 70 son las inferiores. Normalmente la dispersión normal de cualquiera de los hatos, y siempre se da así, no importa qué promedio de producción tenga, 20, 25 o 30 litros, la dispersión normal va entre 85 y 115. O sea, nosotros encontramos entre 85 y 115 la gran mayoría de los animales del hato. Entonces, animales que estén por encima de 115% de valor relativo, hay que considerarlos como animales que realmente son superiores. Y animales que estén por debajo de 85, hay que considerarlos como animales que son inferiores. Los animales que tienen más de 115 no tienen ninguna consideración para declararse como excelentes. Un animal cuyo valor relativo le diga 120 o 130, ya se ganó el premio. Los animales que estén por debajo de 85, que el computador los califique, por ejemplo, 70, antes de descalificarlos, hay que entrar a estudiar su historial productivo, porque los computadores que sacan valor relativo solo tienen en cuenta los datos de producción de las lactancias de los animales, pero no saben cuándo un animal perdió su curva de producción de leche en la lactancia por una mastitis o por una enfermedad, por ejemplo. Entonces, un animal que está castigado con un 70% de valor relativo porque tuvo una mastitis a los 30 días de parida, no quiere decir que no tenga genética para ser un buen animal, sino que un efecto de manejo o de sanidad
afectó su curva de lactancia y los computadores no tienen en cuenta esos eventos porque el computador no sabe que el animal estuvo enfermo. Entonces, los animales que vamos a buscar como para eliminar o para descartar porque tienen valores relativos bajos, hay que hacerles un estudio a cada uno de los animales a ver si el animal no sufrió algún evento de salud o de manejo que haya afectado su curva de lactancia y que no sea un tema puramente genético. Los que son buenos ya demostraron que son buenos. Eso sí, los que están por encima de 115 o 120, no hay que hacerles ningún estudio, son animales excelentes. Ok, ¿tenemos más preguntas? Don Marvin Solano, ¿qué opina de la fertilización con purines, que es la mezcla de boñiga, orines y agua, residuos concentrados, o biofertilizantes como sustitutos de los fertilizantes químicos y su efecto a largo plazo? Bueno, a ver, si entiendo la pregunta, si me está preguntando por fertilización con purines o biofertilizantes no producidos en la finca, es una respuesta distinta a los que produce la finca. Los que produce la finca, los estiércoles de los animales jóvenes, de las vacas de ordeño, todo eso se debe utilizar siempre en la finca. Por favor, no algo que es, digamos, un crimen ecológico y ojalá no esté pasando en Costa Rica, es que la gente lava los establos y lava las salas de ordeño, los corrales y los patios de espera de salas de ordeño y tienen las aguas a los ríos y el agua se va. Eso es una contaminación, es un crimen ecológico. Todos esos estiércoles que se puedan, que se produzcan directamente en las fincas deben ser utilizados como abonos en los potreros, siempre. Ahora, si me está preguntando por traer estiércoles o purines de otros animales para utilizarlos como fertilizante, en vez del fertilizante químico, depende muchísimo de la distancia y el costo de transporte de esos abonos en la zona donde usted está. ¿Qué sucede? Que nosotros tenemos normalmente que aplicar cantidades 10 o 15 veces más altas en abonos orgánicos que en abonos químicos. Es decir, un quintal de fertilizante químico se reemplaza con 10 o 15 quintales de abono orgánico porque son mucho menos concentrados. También son más baratos. Si esos abonos orgánicos están demasiado lejos y hay que pagar unos costos de flete, de transporte, que en el caso de Colombia son carísimos, los fletes en Colombia son de los más caros del mundo. Nosotros pagamos más por traer una tonelada de maíz de puerto al centro del país que lo que vale esa tonelada en barco de Missouri o de Luisiana a Cartagena o Barranquilla, a nuestros puertos. Entonces, porque en Colombia tenemos la movilidad muy mala, la infraestructura de carreteras pésima, los costos de combustibles altísimos, sé que en Costa Rica también el combustible es alto, los peajes más caros del mundo. Entonces, nosotros tenemos una situación que encarece muchísimo mover cualquier insumo para una ganadería. Sí, hay que traer los estiércoles de zonas muy alejadas. En Panamá pasa lo mismo. Panamá es igualita la situación que en Colombia. Sí, están muy alejados, ya en la finca, los saque de ser una buena oportunidad para reemplazar el fertilizante químico. Si son suficientemente baratos para que con 10 o 15 veces esa cantidad, 10 o 15 veces, 10 o 15 quintales de abono orgánico reemplace un quintal de abono químico, son muy buenos, porque generalmente además traen microelementos y adicionan un poco de materia orgánica, son más lentos en actuar, no están sujetos a lixiviación, que en Costa Rica llueve mucho y el fertilizante químico se lava. Entonces, pueden ser muy interesantes siempre y cuando sean costo efectivo. Ok,